A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando este capítulo y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Parque Nueva Jerusalén está disponible para responder cualquier consulta que usted tenga. Solo debe contactarles al +569 66 54 14 22. En ese número van a responder cualquier consulta que usted tenga. En este capítulo estaremos conversando con el pastor Matías Arcos del Templo Chile. ¿Cómo está, pastor? Bien, qué bendición poder estar aquí compartiendo contigo este tiempo de conversación, de poder conversar un poco más. Sí, es bueno poder tener este tiempo, compartir, conocer más de su testimonio, Claro. de lo que están viviendo en este tiempo también como familia, pastor. Bueno, en estos días, de hecho, a nivel mundial han habido varias cosas, ¿cierto? Crisis, tanto Claro. de salud, económica, etcétera. ¿Cómo ha sido este tiempo para usted y su familia? Bien, bueno, ha sido un tiempo, no sé si difícil la palabra, porque hemos sido tan bendecidos con respecto a cada cosa que hemos hecho. Después vamos a interiorizar más en eso, pero estando en misiones, tuvimos la alerta roja y tuvimos que retroceder o volver por seguridad. Entonces, allá estaba bastante crítico. Estábamos en Brasil, entonces allá estaba bien complicado la situación de salud. Entonces fue bastante complicado vivir de la nada, pasar a eso. O sea, tener todo un proyecto y ver frenado todo por la situación. Qué increíble, porque claro, justo los pilló usted realizando misión allá en Brasil. Claro. Bueno, les vamos a recordar a todos los que están sintonizando el programa que estamos transmitiendo tanto por Radio Corporación Santiago, pero también por Facebook. Así que si nos quiere comentar o hacer alguna consulta, puede buscarnos en Unidos, un pueblo que conquista, y aquí vamos a estar comentando. Hay varios ya que están viendo el programa a través de Facebook, así que les invitamos a hacer sus comentarios. Saludar ahí a toda la audiencia a través de la Radio Corporación y a través de también las redes sociales que se está compartiendo la transmisión. Amén, amén. Pastor, ¿nos podría comentar cómo fue que conoció al Señor? Mi abuelita, bueno, yo fui criado por mi abuela, mis abuelos y mi padre, y mi abuelita me llevó, yo creo, más o menos de los 6 años a la iglesia. Entonces pertenecía a la Asamblea de Dios, de los 6 años más o menos hasta los 15, que ahí uno entra en la etapa de rebeldía y encontré la excusa y me fui. Pero puedo decir que de pequeño conocí al Señor por la enseñanza de mi abuela. Soy fruto de la enseñanza de mi abuela y de sus oraciones también. Claro, qué lindo poder contar con la experiencia de tener a alguien en la familia que Claro. nos pueda llevar a la iglesia. Claro, Ahí se toma la importancia de al final también qué hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿ah? claro. Cómo involucramos a nuestros hijos. Uno lo ve en el ejemplo de lo que uno vivió en la infancia. La palabra dice, instruye al niño en su camino, entonces cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces doy ahí el tributo a mi abuelita, mi difunta abuelita, que me llevó de pequeño a la iglesia y me guió por el buen camino. Qué lindas. Y bueno, sabemos que siempre en la vida hay etapas buenas. También hay algunas que no son tan fáciles. Me gustaría que pudiera compartir una etapa que haya sido más difícil para usted y cómo vio a Dios en el proceso. Mira, en este caminar, como decía, más o menos a los 15 años me alejé del Señor, me alejé de la iglesia con la excusa de dar excusa nomás, no da lo mismo cuál, sino que solo excusa. Y estando en el desierto, vi el conflicto estando ya con mi esposa, que actualmente es mi esposa. Vi el conflicto cuando yo estando en el mundo y ella dando el paso de fe por seguir a Cristo, ella me dijo, yo no quiero esto para mi vida. Entonces eso me hizo despertar, me hizo
darme cuenta de lo que podía perder. Ya teníamos nuestro hijo y eso fue un quiebre y un despertar a esta realidad. Entonces ella fue una mujer de fe, la cual empezó a ir a la iglesia constantemente. Vivíamos al frente de la sinagoga, al frente, en los edificios que están al frente de la sinagoga, y mi mujer amaba el Templo Chile. Entonces ella, la pastora Beth, decía, no, yo quiero ir al Templo Chile, y ella viajaba al Templo Chile a cada reunión. Yo le decía, pero amor, ya, yo te acompaño a la iglesia, vamos a la iglesia, pero vamos a estar acá al frente, es Claro. el mismo ministerio. No, ella quería ir al Templo Chile. Entonces esa dedicación, esa fe, yo la iba a buscar al metro. Después un día fui a buscarla a la iglesia. Entonces ese caminar, ese de a poco acercarme, hizo también despertar a la realidad, porque el primer día que fui y quise entrar, como que cada palabra que el pastor dijo era para mí, era con nombre y apellido. Entonces ahí ese conflicto fue difícil para mí, el saber que podía perderla, porque ella me dijo, mira, tú vas a ser el padre de mi hijo siempre, pero yo no quiero esto para mi vida. Entonces ella dio el paso de fe y también creyó a Dios que Él podía hacer un milagro. Entonces eso nos hizo a los dos sumergirnos de vuelta. Qué bien, o sea, ocupó a la pastora para que hoy esté sumergido en todo lo que es Claro, el ministerio. en el servicio. Sí, y pastor, ¿cómo fue que usted se enteró de su llamado pastoral? Bueno, ya sirviendo en la iglesia, sirviendo ahí en nuestro querido Templo Chile, empezamos a ordenar nuestra vida, empezamos a servir. Y yo creo, y siempre lo digo, nosotros nos sumergimos en la fe, nos sumergimos en Dios. O sea, ella primero dio el paso de fe, de a poco yo empecé a entender que había que ordenarnos, empezar a caminar correctamente, y cuando ya nos sumergimos empezamos a servir. Entonces fue un encontrar el propósito y el llamado dentro del servicio. En algún momento el pastor, ya teníamos un par de años de servicio, y me plantea la idea. Entonces yo ya estaba listo, sí, ya, únjame el tiro, no me yo sigo sirviendo tal como estoy. Tengo harta pega, entonces me dijo, no, espérate un poco. Espérate un poquito, ponte a estudiar. Se estaba comenzando el proyecto del ICM, que muchos lo conocen, mandamos un saludo ahí a todos los iniciadores. Y me dijo, haz el ICM, entonces prepárate primero. Y también sobre ese mismo proposición me dijo, y podríamos incluso abrir una iglesia fuera del país. Y me planteó la visión. Qué tremendo. Entonces, como uno es sanguíneo, un poco arrebatado, yo ya tenía las maletas listas, estaba listo para salir, estaba comprando pasajes. No, y me dijo, no, sí, espérate un poco, prepárate. Y ya luego del proceso de preparación en el ICM, 3 años más el cuarto, que ya empecé a ayudar como enseñando ahí como pastor auxiliar en el ICM. Mi esposa también sacó su ICM, y al siguiente año nos ungieron pastores. Qué Entonces, hermoso. puedo decir que mi llamado lo encontré sirviendo. O sea, Sí, yo la verdad los conocí ahí en el el ICM. instituto, sí, y la verdad yo siempre los vi a los dos sirviendo. Yo, claro, se notaba en el aire que tenían un llamado pastoral. Claro. Siempre sirviendo y disponibles y a disposición de todo. Pastor, por un tiempo estuvo dedicado a las misiones junto a su familia. Claro. ¿Usted nos podría contar sobre cómo fue toda esta experiencia? Bueno, hicimos misiones en Brasil con la intención de abrir una iglesia allá, una iglesia hija del Templo Chile. Entonces creamos TC Brasil. Inicialmente se basaba en 3 etapas, que era la primera, hacer la escuela de misiones en Jucum, la escuela de entrenamiento y discipulado, que dura 6 meses. Primero para espiar la tierra, conocer cómo era el ambiente, aprender el idioma, la cultura, y estudiar, hacer una escuela de discipulado. Luego de esos 6 meses, queda un proceso de 6 meses más, 1 año, ya para poder establecernos y poder abrir una iglesia. Entonces el primer periodo fue 1 año completo, en el cual servimos en una iglesia allá también, en Curitiba, la segunda iglesia bautista de Almirante Tamandaré, y ahí estuvimos trabajando full.
tanto como aprendiendo el idioma. Vimos el trabajo social en las favelas, es súper, súper complicado. Yo creo que Chile no sabe lo que tiene, porque hay unos niveles de carencia tremendas, sí, tremendas. Es que es increíble porque uno de repente viajando, viendo otras realidades, se da cuenta también lo bueno, claro, y lo malo, ¿cierto? De todo lo que donde uno vivía, donde está, ¿cierto? claro. Es increíble la experiencia afuera. Claro, ahí eso fue 1 año y medio y cayó el problema de la pandemia. También nosotros estando allá, acá surgió el estallido social, entonces también hubieron hartas complicaciones o dificultades dentro de como del proceso de crear allá, tanto como estar acá preocupados por la iglesia, porque la iglesia se había cambiado de lugar, entonces sí, también había una preocupación, nuestro corazón también se sentía un poco complicado con eso. Pero puedo decir que Brasil es otro mundo. La cultura es transversalmente diferente a la nuestra, pero a la vez también una hermosa experiencia y tenemos nuestro corazón abierto a lo que Dios envíe. O sea, si nos envía a otra parte no lo sabemos. Ahora no hay proyecto de nada. Pero ¿cuáles fueron esos aprendizajes, hablando en general? Porque ustedes no manejaban el idioma, nada. Me comentaban antes de comenzar a grabar, que se fueron sin hablar el idioma, claro, llegaron a una ciudad que no conocían, entiendo, anteriormente. Sí, no, nada. Nada. Sí, llegamos allá. ¿Cómo fue este proceso de aprendizaje? Súper loco porque comenzamos las clases primero con una profesora que era suiza. Ella hablaba en inglés. Entonces había una traductora que iba del inglés al portugués. Entonces la traductora iba hablando en portugués y para nosotros teníamos vía interna con INEAR un misionero argentino que nos iba hablando de atrás y iba hablando toda la traducción desde el portugués al castellano. Gracias a Dios tenía conocimiento de inglés y podía un poco entender. Entonces, ¿qué hice? El paso después fue sacarme el audífono y escuchar tal como pudiera entender nomás. Y de verdad eso me ayudó mucho porque ya a las 2 semanas ya podía decir que ya tenía el oído acostumbrado. Adicionalmente también me preparé escuchando mucha palabra, cursos a través de internet, 2 meses más o menos antes de irnos. Entonces algo captaba cuando me hablaba. ¡Qué increíble! Y entonces es una cultura muy distinta a la nuestra. Muy distinta. Pero qué lindo, porque yo sé que en esa etapa obtuvieron varios aprendizajes y cosas que a lo mejor sí, pudieron traer también de vuelta a Chile, ¿no? Claro, primero todo lo que tiene que ver con el evangelismo en el barrio. Aprendimos unas técnicas de evangelismo muy buenas y también entendimos que dentro de todo el curso que no era tan necesario pensar en misiones tan lejanas. Es necesario. También hay una dificultad ahí con respecto a que muchas iglesias no se preocupan por misiones. Nosotros nos fuimos con la visión de hacer antes de sufrir, basado en el texto que habla que el pueblo estaba tan bien junto después del Pentecostés que estaban en comunidad. Entonces Dios tuvo que usar a un Pablo para diseminar la iglesia. Claro. Entonces entendimos que teníamos que hacer ese llamado. Estábamos bien, se estaba todo correcto, pero había que salir. Y en el aprendizaje de eso, el idioma, el conocer a otras personas, ya se le dice el relacionamiento, tener relación afectiva, conocer, aprender a escuchar, que es tan difícil. Sí. Es súper difícil aprender a escuchar. Muchas veces nos gusta hablar, más a los que somos fácil de palabras y hablamos mucho. Sí, ¿cierto? Entonces aprendimos a poner un poco de freno y poner atención a las necesidades de los demás también. Entonces eso son cosas que se atesoran. Y en el área audiovisual, porque la ED que hicimos era volcada hacia comunicaciones. Entonces todo lo que tiene que ver con cinematografía, técnicas de grabación y cosas por el estilo, eso también ayudó bastante a lo que es mi área, que puedo decir. De hecho sí, porque siempre cuando yo los vi sirviendo, bueno, en particular a ustedes acá en el ICEMI, siempre estaba en el tema claro, grabando. En Templo Chile parece que también sí, estaba como estoy como director audiovisual ahí.
Qué bueno, junto a un entonces gran se pudo equipo. especializar y Claro. aprender muchas Sí, técnicas fue tremendo, allá. fue tremendo ese tiempo. El examen final hicimos un documental llamado Efatá, como ábrase, cuando Jesús habla por el sordo y dice esa palabra, Efatá, que es sean abiertos el oído. Entonces, ese documental un poco refleja lo que trabajamos en el periodo práctico y habla acerca de eso, de que a veces no es necesario ir a otro país, ir a tan lejos para hacer la obra de Dios. Tenemos que mirar simplemente a nuestro vecino y ver lo que necesita. Sí. Y actuar, no es simplemente ver la necesidad, sino que actuar en base a esa necesidad. Pastor, me gustaría que nos comentara más sobre eso, porque claro, muchos de repente tenemos la idea misionero, lo asociamos como que se van a un país lejano, ¿cierto? Claro. Donde hay persecución. Claro, a lo mejor hay muchas misiones que se pueden hacer dentro del país, ¿no? Claro. ¿Nos podría hablar por qué es importante realizar misiones? Mira, antes de abordar ese tema así profundamente, hay que decir que la realidad del misionero muchas veces es muy carente. Porque no hay una preocupación de la iglesia. Conocimos el testimonio de tantos misioneros que fueron enviados con traer gloria a Dios y nada más. Entonces, gracias a Dios, o sea, en ese sentido me siento un bendecido, me siento un regalón. Nuestra iglesia, nuestro pastor Juan, nuestra pastora Eli, como liderazgo estuvieron tan preocupados de nuestras necesidades, de todo lo que teníamos que hacer, de todo lo que necesitábamos para hacer, que podemos decir que hicimos misiones bendecidos, sin preocupaciones. Entonces, una de las importancias es saber que cada iglesia tiene un deber misionero. O sea, la palabra nos dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y a todas las naciones. Entonces hay una necesidad de la iglesia de preocuparnos. Pero la iglesia muchas veces se preocupa de los misioneros simplemente en una fecha determinada o simplemente en algún momento específico. Pero la iglesia debe entender que las misiones no es simplemente ir. Claro. Las misiones son enviar, son ir, es orar, es aportar al campo misionero. De verdad, conocemos ahora a un misionero chileno, que es conocido como Chileno Vergara ya. Y él nos contactó y hizo un grupo de misioneros chilenos en el mundo. Y el grupo de por sí tiene esa misión, poder compartir apoyo. Entonces hay misioneros Italia, Brasil, Estados Unidos. El Chileno Vergara trabaja en todo el pueblo musulmán. Qué tremendo. Y él cuenta unas experiencias que es tremendo. O sea, a veces pensamos que el liderazgo o el pastorado es simplemente estar en un púlpito. Pero él muestra, uno puede ver su red y ver cómo a veces está encima de un bus, de una liebre. Y él está predicando 200, 300 musulmanes, con musulmanes entre medio del público con AK, o sea, con metralletas. Entonces es un momento muy complicado lo que se está viviendo. Sabemos que la persecución viene, hay persecución. Claro. Entonces misiones no es simplemente ir, sino que también enviar, orar, aportar también, estar preocupados en ese sentido. Amén, amén. Hay tanto que hacer y qué bueno que las iglesias podamos entender eso en Chile, de todo lo importante que hay que hacer, enviar a personas. Claro. Hay tanta necesidad aquí mismo en Chile, como lo Sí. hablábamos. Hay localidades donde se necesita apoyo, a lo mejor incluso uno de repente dice, ya, pero misionero, no se imagina bien, pero hay tantas tareas que uno puede hacer como misiones. Claro, nosotros estuvimos trabajando con un taller de fútbol en esa iglesia ahí en Tamandaré, en una favela en la cual uno veía la cancha y la cancha era pero top. Pasto sintético, nuevo, bien marcado, unos arcos pero increíbles, rejas bien altas. Pero cuando fuimos a trabajar ya era la segunda vez que visitaba ese campo. Anteriormente había ido y estaba todo destruido. El techo lleno de hoyitos por los balazos que disparan metralla hacia el techo. Pero ahora está reformado, está todo arreglado. Y te digo, o sea, una cancha pero con un estándar muy alto. Pero los pequeños en short y a pie pelado, o sea, pero tan buenos para la pelota.
Brasil. Uno los veía y era increíble. Claro. Benjamín, mi hijo, estuvo participando ahí y de verdad, ver los partidos de ellos era ver un partido de profesionales, así, muy bueno. Qué increíble. Pero de verdad, la carencia alrededor de esa cancha, por ejemplo, casas media agua, pequeños con su carita sucia, así que muchas veces la escuela ellos recibían un almuerzo, por ejemplo, y era la única comida que recibían en el día. Entonces, con la iglesia estuvieron trabajando constantemente ahí la labor social, la labor de encaminar a esos pequeños, porque mientras nosotros estábamos jugando, enseñándole a 15 pequeños, de 8 o 7 años hasta los 14 máximo, teníamos los traficantes afuera en la ¿cómo se llama esto? Como en la galería, Ya. vendiendo, tomando, o sea, y molestando a los pequeños también para avergonzarlos. Muchos de esos pequeños, que ya no eran tan pequeños, 14 años, no aguantaban y se iban. Sí. Entonces, conocer esa realidad es súper fuerte allá. Sí. Es súper fuerte. Es una realidad porque es de golpe, ¿ah? Como Claro. tener esta cancha espectacular Todo. y de repente alrededor ver todo, personas con muchas carencias. Claro. Es increíble, es increíble. Así que bueno, la verdad, qué lindo mensaje poder decir a las iglesias todas las necesidades, no solamente es enviar, sino también preocuparse de los misioneros. Hay que prepararlos también, es todo un trabajo. A mí me gustó lo que hizo el pastor Juan Córdoba, como toda la preparación que hizo antes de enviarlos. O sea, los metió en una escuela, los vio sirviendo. Claro. Sí, es necesario que cualquier persona que tenga un llamado o que tenga la intención de querer servir se prepare. Yo siempre motivo a mis amigos en todo ámbito que lleguen a la fe a poder estudiar, tener hambre de la palabra, hacerse preguntas locas. Entonces, para nosotros el ICM fue una instancia súper power para poder aprender y a la vez servir, porque íbamos sirviendo y aprendiendo en el momento. Así o sea, es. para mí fue de doble bendición porque trabajaba en el ICM como servidor, pero a la vez también estudiaba. Entonces, mientras grababa, después tenía que editar los videos, los escuchaba 3-4 veces cuando tenía que grabarlo y subirlo a la página. Entonces, todos los detalles me iba acrecentando más el conocimiento, así que fue una bendición. Sí, una bendición totalmente. Bueno, antes de seguir voy a aprovechar de saludar a algunas personas que han estado enviando sus saludos. Henry Manríquez, ahí dice saludos Pastor Matías desde Valdivia, De un Valdivia, abrazo. sí, el Henry. Abrazo. Carolina Medina, Pastor Matías, bendiciones. Manacarito. Liduvina Neira, hola, bendiciones, saludo Pastor Matías. Bendición. David Mardones, Mi Valdivia cuñado. ama al pastor Matías Sarcos Vázquez. Abrazo grande, le deseo. Grande, mi cuñado. Sí, bueno, hay muchos más saludos que a lo mejor nos vamos a alcanzar por tiempo porque se va volando Sí. el tiempo del programa. Sí. Pero agradecemos cada uno de sus saludos. Vamos a ver si alcanzamos al final a saludar al resto de las personas que están interactuando a través de las redes sociales. Pastor, cambiando un poco de tema, hay varias promesas de Dios en la Biblia. Me gustaría que usted pudiera compartir en este momento una de esas promesas en el programa. Amén, mira, anteriormente me lo habías comentado, y hay un texto que estuve compartiendo junto a mi esposa. Estamos liderando los matrimonios jóvenes en la iglesia, Amén. los Jóvenes Plus, así que aprovecho de mandar un saludo a todos nuestros Jóvenes Plus. Y este texto fue el primero con el cual comenzamos este sábado el Zoom, estamos haciendo Zoom. Y la palabra dice en Deuteronomio 28:12. Yo leí esta palabra y dije, no, esta palabra es mía. Así, me agarré y lo compartía con ellos y también se los decía de parte de Dios. O sea, primero somos hijos. Entonces, como hijos tenemos que comprender esta palabra. Y dice en Deuteronomio 28:12, te abrirá Jehová su buen tesoro. Qué tremendo. El cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, o sea, en el tiempo de Dios, no en el tuyo, y para bendecir toda obra de tus manos. O sea, cuando yo lo leí dije, Señor, gloria a ti. O sea, todo lo que podemos hacer va a ser bendecido con la lluvia que vamos a recibir de parte de Él. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. O sea, yo cuando leí este texto, para mí fue
fue muy tremendo el entender como hijo lo que Dios me estaba diciendo. Claro. O sea, primero, eres hijo, lo principal. El texto está hablando dentro de un contexto, bendiciones de la obediencia. Entonces, déjame decirte a ti, hermano, que estás escuchando, hermanos, a los jóvenes Plus, que también estuvieron compartiendo este sábado, y a toda la audiencia, Dios te abrirá con su buen tesoro que es el cielo, una lluvia de bendición para tu tierra. Tanto que prosperará tanto tu trabajo en tus manos que tendrás para prestar y no pedir prestado. No necesitarás pedir prestado. Tremenda promesa, sobre todo en épocas donde vemos que a lo mejor hay dificultades económicas para Claro. muchos, ¿cierto? Donde se ve difícil, pero sabemos que Dios, como dice Pastor, Sí. somos hijos y Dios se preocupa de nosotros. A partir de la obediencia. Obediencia, y ese es el punto clave. O sea, si no somos obedientes, no esperemos nada. Tenemos que obedecer a su palabra. Hay cosas que nos va a costar cambiar, porque no vamos a cambiarla con nuestra fuerza, sino que el Espíritu Santo es el que tiene que obrar ahí. Pero también tiene que estar en nuestra disposición a ser transformado. Dar el paso de fe para decir, Señor, heme aquí, pero también transfórmame a mí. Ah, Cámbiame. sí. Entonces, eso, compartir esa promesa de Dios para tu vida, que Dios derramará una lluvia de bendiciones sobre ti. Amén. Pastor, para ir finalizando, ¿usted nos podría compartir las plataformas digitales en donde podemos encontrarle a usted y también al ministerio? Sí, nuestra página principal, siempre lo he dicho, ahora está en renovación, así que dentro de esta semana va a aparecer la nueva, es templochile.cl. Dentro de templochile.cl usted tiene acceso a todas las plataformas, Instagram, Face, ahora YouTube, que va a convertirse en nuestra plataforma principal, ya que Face va a cambiar las políticas de uso, entonces no vamos a poder poner nada de música. Entonces estamos motivando a toda la gente a migrar a YouTube, que va a ser nuestra plataforma principal de transmisión. Y mi Instagram y Facebook personal es PR Matías Ovis. Y Ovis es mi nombre artístico porque también hago hip hop, música. Entonces, Instagram y Face, PR Matías Ovis. Amén, amén. Pastor, para finalizar, bueno, nos queda 1 minuto de programa. ¡Corramos! ¡Corramos! Me gustaría que pudiera dar un mensaje a las personas que sintonizan este capítulo. Bueno, primero que Dios te bendiga, y según lo que hablamos acerca de las misiones, es importante entender cuál es tu posición como misionero. Todos tenemos un llamado a las naciones, todos tenemos un llamado a la obra, no solamente a conocerlo para tener vida en abundancia, sino que también para servir, y servir para discipular las naciones. Entonces, dispone tu corazón, dispone tu obediencia, pídele que te transforme y Él hará la obra. Yo simplemente soy obra de su gracia y misericordia. Muchas gracias, Pastor Matías, por su tiempo, por compartirnos Que Dios te bendiga. todo. Gracias por la invitación. Sí, es que es tremendo saber. No he tenido la oportunidad de entrevistar muchos misioneros, no han venido tantos, entonces lindo aprender y conocer de esta experiencia de Claro. cómo se vive fuera. Así que muchas gracias por todo lo que nos comentó y también por estos lindos mensajes que nos dijo hacia el final del programa. Amén. Y bueno, también agradecemos a cada una de las personas que estuvieron sintonizando este capítulo y los dejamos invitados para los siguientes días. Recuerda que estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde a través de Radio Corporación Santiago y a través de Facebook en Unidos, un pueblo que conquista. Nos vemos los siguientes días. Bendiciones. Bendiciones, que Dios la bendiga. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas.